es un privilegio, hermanos. El tema que se me ha encomendado es anuncia la visión. Anuncia la visión. ¿Cuál es el tema, hermanos? Anuncia la visión. Y quisiera que vayamos con nuestras Biblias al libro de Habacuc. Ahí nada más sentados, hermanos, sentados. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amén. Miren, hermanos, Habacuc vivió las últimas décadas del reino del sur, ¿no?, denominado Judá. Era Habacuc contemporáneo al profeta Jeremías, ¿ya? Eran contemporáneos. Y el rey que gobernaba en ese tiempo era el rey Joacim. Pero dice la palabra de Dios que este rey, como muchos reyes, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. La situación de Judá era de una decadencia espiritual muy grande, hermanos. Una época de injusticia, de idolatría, una época de inmoralidad, de perversión. Más o menos, hermanos, se parece a nuestros tiempos, ¿verdad? Con muchas leyes, hermanos, que han sacado que van contra la palabra de Dios. Amén. Y que muchas organizaciones, ¿no?, que están en las altas esferas quieren imponer también, hermanos. Y esa era la misma realidad que el reino de Judá enfrentaba. Había una lucha personal en Habacuc acerca de lo que estaba sucediendo alrededor, por lo cual Habacuc presenta dos quejas ante Dios. Y también nosotros nos parecemos a Habacuc, hermanos, porque también nos quejamos. Amén. La primera queja que presenta Habacuc ante Jehová es la siguiente. Él le comienza a decir: Señor, ¿cómo es posible que el pueblo de Judá, el pueblo escogido por Dios, haya abandonado, haya ignorado, haya menospreciado la Torá, el Pentateuco? ¿No? Señor, lo han dejado a un lado, ahora se rigen por sus propios pensamientos, por sus propios designios, ¿no? En esa misma queja dice: el pueblo se había vuelto, hermano, muy idólatra, y abundaba la violencia y la injusticia, hermanos, en todo Judá. Y el otro punto de esta primera queja era que los líderes de Judá se habían vuelto corruptos, abusaban de su poder. Al inocente le ponían en la cárcel y al culpable le aplaudían y estaba libre. Esa era la realidad en la que vivía el pueblo de Judá. En todos los estratos sociales, la organización como país, todos se habían alejado de Dios, de su palabra. Y es ahí que Habacuc empieza, ¿no?, a decir: Dios, ¿cómo es posible que pase esto? Dios, ¿acaso tú no ves desde el cielo? Entonces Dios actúa, entonces Dios responde y le dice de esta manera: Habacuc, yo soy consciente
de lo que está sucediendo. Yo estoy levantando un pueblo que viene arrasando muchos países. Para que haga juicio a la casa de Judá. Y ahí presenta Habacuc la segunda queja, hermanos. A veces le pedimos a Dios algo, Dios nos responde y no nos gusta lo que Dios nos responde, hermanos. Y la segunda queja era: pero ¿cómo es posible, Señor, que utilices a Babilonia si Babilonia es peor que el pueblo de Judá? ¿Cómo es posible que utilices a ellos si son más violentos, más corruptos, más idólatras que nosotros? Se supone que si querías castigarnos, era que utilices a un pueblo más santo, más justo, con mayor devoción a ti, y no a Babilonia. Arrasando, ¿no?, a los asirios, vienen arrasando a los de Nínive, vienen arrasando a todas las demás naciones como Egipto, y ahora vamos a ser nosotros, Señor. Se ha escuchado, Señor, que ellos cuando invaden un país no queda nada. Niños y ancianos son muertos. Las mujeres embarazadas son atravesadas por espadas. Los niños son tirados contra las peñas y muertos. Los hombres son despellejados como conejos, plantados en estaca y echados con sal, y que mueran a la intemperie del sol. ¿Cómo es posible, Señor, que utilices a los babilonios? Pero ¿saben qué, hermanos? Dios hace lo que tiene que hacer porque Él conoce nuestras vidas. Amén. Que si no queremos nosotros entender a la buena, Dios levantará a alguien que nos haga estremecer, hermanos. Amén. Alguien que nos haga doler. Es por eso cuando Dios quiere que reaccionemos, nos da donde más nos duele, hermanos. Amén. Y a veces decimos: Señor, pero tócame a mí y no a mis hijos. Pero Dios sabe que si te toca a ti, igual vas a seguir. Toca donde más te duele. Amén. Y Dios sabía, hermano, que si Judá quería, hermanos, restaurarse, si Judá quería volver nuevamente a Dios, tenía que utilizar a los babilonios, hermanos. Y es ahí donde nuevamente, ¿no?, Habacuc se queja, hermanos. Y ahí nuevamente interviene Dios. Tenemos a un Dios, hermanos, lleno de amor, que nada escapa de sus manos, hermanos. La situación en que vivimos, de corrupción, de maldad, de desigualdad, de injusticia, nada escapa de sus manos. Todo esto es necesario que acontezca, hermano. Entonces es ahí donde nuevamente Dios habla a Habacuc. Y ahí lo encontramos, hermanos, en el capítulo 2, versículo 2. Después que Habacuc presenta la segunda queja, hermanos. Punto número 1, se recibe la visión. Se recibe la visión. Dios le habla a Habacuc y le muestra lo que va a suceder. Sabemos, hermanos, que esta visión viene de Dios. Todo viene de Él. Habacuc recibe la visión de parte de Dios, ¿no? Recibe la revelación, hermanos. ¿Qué es lo que le va a suceder a los babilonios?
recibe la visión. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo viene de Él. Habacuc fue a Dios y recibe la visión de parte de Dios. Amén. De Él recibe. Dios revela, dice en Amós 3:7, que Él no hará nada, ¿no?, sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Amén. Entonces Habacuc está recibiendo la visión de parte de Dios. De Él lo recibimos todo, hermanos. Amén. De Él lo recibimos. Somos sus hijos y Dios da a sus hijos, hermanos. Da la revelación, da la visión. Punto 2. Aquí vamos a ver, se entiende la visión. Ya hemos recibido la visión de parte de Dios. Ahora es necesario entender la visión, hermanos. Amén. Porque no solamente basta recibir, hermanos. Muchas veces, de una u otra manera, Dios nos habla, recibimos muchas cosas de parte de Él. Pero a veces la gran mayoría no entendemos lo que Dios nos da, hermanos, lo que recibimos. Dice, Habacuc decía que si alguien me tiene que corregir, debería ser alguien mejor que yo, mejor que Judá y no los babilonios. No aceptaba, no entendía que por qué los babilonios tenían que ser instrumento para juicio. Ellos querían que sea otra nación. No entendí, hermanos. Pero el que nos hace entender, hermanos, es nuestro Dios. Dice el Salmo 32:8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuando no entendemos, hermanos, lo que Dios nos quiere hablar, nos quiere decir, hay que ir nuevamente a Él, que nos haga entender, hermanos. Amén. Que nos haga entender, porque tenemos a su Espíritu, que Él nos hace entender las cosas, hermanos. Y Dios tenía que hacer entender a Habacuc cuál era el propósito de utilizar a Babilonia. Judá no cambiaba solamente con hablarle bonito. Judá no cambiaba solamente con decirle unas cuantas cosas. Judá tenía que volverse a Dios con vara, con castigo, hermanos. Ellos pensaban que su templo nunca iba a ser destruido, ¿verdad? Ellos pensaban que Dios está conmigo y quién contra mí. Y es verdad. Pero si nos alejamos de Dios, Dios mismo se encarga de pelear contra nosotros, hermanos. Amén. Si andamos en pecado, si andamos en las cosas que le desagradan, nos volvemos, dice, enemigos de Dios, hermanos. Amén. Es por eso que era necesario que Habacuc entendiera el propósito, hermanos. Y él entiende la visión. ¿Se acuerdan ustedes de Job? Él dijo, no, hablaba lo que yo no entendía, ¿verdad? Mas ahora mis ojos te ven. Es en el proceso, hermanos. Es cuando vamos al secreto, es cuando vamos a la intimidad. Dios nos hace entender, hermanos. Amén. Porque pueden haber muchos métodos, pero Dios sabe cuál es el que es necesario para esa casa de oración, hermanos. Amén. Miren, las formas, los métodos vienen de Dios, hermanos. Amén. Las formas, los métodos vienen de Dios. Todo viene de Él, hermanos.
Dice que Dios, ¿no?, le habla y le dice, escribe la visión, ¿verdad? Escribe la visión. Habacuc, lo que tú estás viendo, lo que tú estás oyendo, escribe. Hermano, Dios sabe que nuestra mente es frágil. Dios sabe que nos vamos a olvidar, hermanos. Y le dice, escribe la visión con letra clara, ¿no? Escríbela ahí en tabla, ¿no?, de piedra, ahí con cincel, bien claro, escríbela. Hermano, mientras nosotros escribimos, tenemos la particularidad de memorizarlo, hermanos, ¿no? En el colegio nos enseñaron, ¿no?, repetir y repetir, y ¿no?, nunca más voy a llegar tarde, nunca más voy a llegar tarde, ¿no? Y lo aprendimos de memoria, hermanos, ¿verdad? 50 veces, 100 veces. Habacuc, escríbela en tablas para que no te olvides. Escríbela con letra clara. Tenía que tomar unas tablas y un cincel y escribir lo que veía y escuchaba. Era, ¿no?, una visión de un momento, hermano, señalado en el futuro, que Dios iba también a traer juicio a Babilonia. Dios lo tenía que utilizar, ¿no?, como instrumento para hacer justicia, pero a Babilonia también le llegaría su hora, hermanos. Amén. Todo aquel que se aleja de Dios y vive en pecado, tarde o temprano le llega su hora, hermanos. Amén, hermanos. A veces nosotros no entendemos, ¿verdad? ¿Se acuerdan como en el Salmo de Asaf? ¿Se acuerdan? Dice, Señor, pero ¿cómo es posible, no?, que mis hermanos, ellos no tienen congoja, ellos nada se les da, viven, dice, con los antojos de su corazón, ¿no? Sus ojos ya se salen de tanta gordura y esto y lo otro. Y yo, Señor, yo que me he guardado, nada tengo, Señor. ¿Verdad? ¿Y qué dijo Asaf? Hasta que entré en el secreto y comprendí cuál era el fin de ellos. Amén. El fin de la gente sin Cristo es muy triste, hermanos. ¿Y qué dijo Asaf? Nada deseo en esta tierra fuera de ti. Amén. Nada deseo. Mi herencia eres tú, Señor. Comprendió, ¿verdad? Entendió, hermanos. Entendió que es mejor estar del lado de Jesús, hermano. Así nos toque sufrir en esta tierra, pero es mejor estar del lado de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, hermanos. Dios puede usar reinos corruptos, pero no los respalda, hermanos. Todas las naciones son responsables delante de la justicia de Dios. Amén. Tercer punto, y este va ya con la parte del tema, se anuncia la visión. Primer punto, se recibe la visión de parte de Dios. Segundo, se entiende la visión. Tercero, se anuncia la visión. No podemos saltearnos, hermanos, porque hay que entender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hacer con la casa de oración, hacer con la denominación, hacer con la iglesia que Él viene a llevar, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, se anuncia la visión. Habacuc no tenía, hermanos, que estancar la visión. Amén. Dios le había dado una orden de anunciar, de hacerla correr, hermanos. Amén. No tenía que guardar solo para él, hermanos. Tenía que darle a conocer
Dios le dice, hazla correr. Había una orden, hermanos. Es más, cuando dice ahí en el versículo 2, y todo aquel que lo leyera en las tablas, tenía que hacerla correr, dice hermano. Amén. Tenía que hacerla correr. ¿Por qué, hermanos? Porque mucho del pueblo estaba desmoralizado, desfallecido, angustiado, porque había muchos que no doblaban sus rodillas ante Baal, hermanos, pero estaban sufriendo y querían una palabra de consuelo, hermanos. Y la palabra de consuelo, ¿cuál era? Que el justo por su fe vivirá. Amén, hermanos. Aquellos que practican la justicia y viven en la fe de Cristo vivirán. Amén, hermanos. Pero aquellos que se apartan, calamidad, destrucción vendrá sobre sus vidas. Y esa era la visión que tenía que hacerla correr, hermanos. Un mensaje de esperanza, un mensaje, hermanos, de consuelo, un mensaje, hermanos, de ánimo para aquel cristiano, para aquel judío que a las justas, pero aún mantenía su fe. Amén. Y tenía que hacerla correr, dice, hermanos. En Mateo 28, 19 y 20 hay una orden, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles, ¿no?, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, la visión que Dios da a la iglesia, hermanos. Y correr, avanzar, anunciar, hermanos. Si nosotros venimos a esta fiesta, hermanos, es para llenarnos de su gozo, de su paz, de su amor, de su unción. Pero no hay que quedarnos aquí, hermanos. Hay que hacerla correr. Amén. El mensaje hay que hacerlo correr, hermanos. Amén. Punto número 4. Se trabaja en función a la visión, hermanos. Amén. Se recibe la visión, se entiende la visión, se anuncia la visión. Ahora se trabaja en función a la visión, por hermanos. No solamente anunciar, es trabajar, hermanos. Estamos esperando a Cristo, pero no, hermanos, sentados. Estamos esperando a Cristo, pero evangelizando, haciendo algo, hermanos, en su obra. Amén, hermanos. Y el trabajar en su obra nos mantiene ocupados para no estar pensando en cómo pecar, hermanos. Amén. Eso, hermanos. Pero si estamos en la ociosidad, vamos a tener más tiempo para pensar en hacer lo malo, hermanos. Entonces, se trabaja, se planifica, se organiza para anunciar la visión. De esta manera hacemos, de la otra manera hacemos. Vi a la entrada ahí, ¿no?, un banner de misiones, ¿no? Ahí está su visión y su misión. Lo que ellos esperan, lo que se proyectan, hermanos. Pero se necesita organizarse, hermanos. Se necesita material humano, ¿verdad? ¿Quién irá, hermanos? ¿Quién irá? ¿Quién anunciará? Dice. ¿Cómo serán salvados si no hay quien anuncie? Se necesitan los recursos, hermanos. Amén. Se planifica para trabajar en función a la visión. ¿Qué más? Dios también nos pide, hermanos, esfuerzo para lograrlo. En el versículo 3 dice, hermanos, aunque tarde la visión, dice, aunque tardara,
Espéralo, porque sin duda vendrá. Aunque te desanime, aunque pareciera que fuera que no encuentra respuesta, pero sigue trabajando, porque para eso te llamé. Amén. Sigue anunciando, sigue motivando al personal, a la gente que está a cargo, ¿no? Esfuérzate. Jehová le dijo eso a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate, pasa el Jordán y reparte esta tierra por heredad. Dios veía que ya Josué tenía toda la tierra, ¿verdad? Y Josué tenía que pelear, hermanos. Amén. Él tenía que pelear. Moisés no le dejó, hermanos, para que repartan nada más, ¿verdad? Él tenía que pelear, hermanos. Habacuc tenía que anunciar la visión. Habacuc tenía que proclamar. Habacuc tenía que decir: el justo por la fe vivirá. Hermanos, sigan adelante, sigan confiando, así estén desanimados, así estén enfermos, así las cosas salgan mal, así escuchemos que vienen los de Babilonia a destruir, a matar, sigamos firmes a Dios. Y si hay que dar la vida, hay que darla, decía. Amén. Porque ustedes ven, Dios hace como Él quiere, hermanos. A algunos les permite no ver muerte y otros pasan la muerte, hermanos. Amén. Sea para vida o para muerte, somos del Señor, hermanos. Amén, hermanos. Miren, hermanos, cuando trabajé en la institución educativa San Marcos femenino de la ciudad de Trujillo, vi que a la entrada de la puerta principal en su pared había una gigantografía pegada donde estaba escrito la misión y la visión de la institución. Su visión era convertirse en una de las instituciones educativas más importantes de la región, brindando una educación de calidad y excelencia con formación en principios y valores cristianos, para lo cual habían capacitaciones, supervisiones, reglas que cumplir, compromisos que asumir. La visión lo tenía la directora, y todo, desde el personal jerárquico, administrativo, docente, alumnado, tenía que trabajar en función a la visión de la institución, y para lo cual se necesitaba cumplir ciertas directrices. Aquel docente nuevo que venía tenía que sujetarse a la visión que demandaba la institución. No, pero en otra institución yo me venía y me vestía como podía. No, aquí el uniforme es así. Te sujetas o si no, afuera. Amén. Aquí nuestra visión es enseñar de esta manera a los alumnos. Si tú lo haces de otra manera, las puertas están abiertas. Nosotros somos acá una institución con valores cristianos. Antes de empezar las clases, me dijo la directora, tienes 5 minutos para orar con las alumnas. Miren, hermanos, y era al inicio, empezando el día, pero en algunas oportunidades me tocaba la tercera hora, cuarta hora, quinta hora, y ya no había la orden de orar para esa hora, pero igual seguíamos orando, hermanos. Miren, hermanos, cuando uno no quiere anunciar la visión, no quiere decir de repente a la gente que es cristiano y que puede orar, puede predicar, Dios mismo utiliza
al inconverso para que te empuje, hermanos. Amén. Profesor, usted tiene que orar. Amén. Vamos orando. Hermanos, y ya casi no enseñaba, más oraba, hermanos, ¿no? Y comenzó, hermanos, a despertarse, hermanos, que muchas alumnas eran o habían congregado en la iglesia Movimiento Misionero Mundial, pero se habían alejado, apartado. Pero cuando empezamos a orar, hermanos, la llama se enciende, hermanos. Amén, hermanos. La llama se enciende, hermanos. Dios va a utilizar a uno para que se prenda, hermano. Y empezamos a orar, hermano. Usted sabe, hermano, el soporte de ellos. En el nombre de Jesús, y gloria a Dios, y gloria a Dios. Y se prendió la llama, hermanos, y se reconciliaban y comenzaban ellas a predicar en la hora de recreo. ¿A qué voy con esto, hermanos? Que Dios va a utilizar a uno que cumpla lo que Dios quiere, y el resto se va a unir, hermanos. Amén. El resto se va a unir a la visión de lo que Dios ha determinado. Amén. Como conclusión, al final Habacuc reconoce lo oscuro y caótico que es el mundo y en lo que nuestras vidas puede tornarse, y nos invita a un camino de fe. Amén. Lejos de Cristo, nada bueno nos espera, hermanos. Nada bueno. ¿Qué más? El nombre de Habacuc significa el que abraza. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que hay que abrazar, que hay que amar la visión que Dios nos ha dado. Amén, hermanos. Amén. Y hay que compartirla con el mundo entero. Que Cristo sana, que Cristo salva y que Él viene pronto a llevar a su iglesia, hermanos. Amén. La visión que Dios ha dado a su iglesia está en la palabra de Dios. La visión que Dios ha dado a Emmanuel está en la palabra de Dios. Amén. Aquí está la sana doctrina. Aquí están la vigencia de los dones espirituales. Aquí está que sin paz y sin santidad nadie le verá. Amén. A veces nos podemos comparar con otros pueblos, pero Señor, ¿por qué ellos así y nosotros no? ¿Por qué ellos, Señor, de esta manera hacen y nosotros no? Es porque quizás no entendemos para qué Dios nos ha llamado, hermanos. Y hay que ir al secreto con Dios. Pero la visión que Dios ha dado a la iglesia y a Emmanuel está aquí, hermano. Y la sana doctrina no se negocia, hermanos. Y todo aquel que viene a ser parte de esta organización tiene que regirse a la palabra de Dios. Porque un día Dios nos tomará cuentas. Un día Dios tomará cuentas, hermano. Y al final Habacuc dijo: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Si otros no son justos, pues yo soy justo. Si otros no quieren andar en santidad, pues yo voy a andar en santidad. Si otros no quieren anunciar la visión que Dios nos ha dado, pues yo voy a anunciar la visión. Porque un día nos presentaremos delante de Dios. Pónganse en pie, amado hermano. Pongámonos en pie. Y quisiera que pasen aquí adelante, según está la señalización, los instrumentos, los ministros y el pueblo. Vamos a seguir, hermanos, compartiendo la visión que Dios nos ha dado.
Amén. La visión que Dios ha entregado a su iglesia. La visión que Dios ha dado a Emmanuel. Los dones no cesan, hermanos. Amén. Un día dice que sí se acabarán las lenguas, ¿verdad? Un día ya no habrá profecía. Pero todavía no ha llegado ese tiempo, hermanos. Todavía no ha llegado ese tiempo. Así que vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, hermanos. Un pueblo de avivamiento, hermanos. Amén, hermanos. Pasemos, hermanos, rápidamente. Tenemos tiempo, hermano, para que el Espíritu Santo fluya ya conforme Él quiere, hermanos. Seguimos creyendo en el Espíritu Santo, hermanos. Seguimos diciendo que Él es el Señor. Rápidamente, hermanos. Detrás de la línea, todo el pueblo detrás de la línea. Los instrumentos y ministros. Gracias, hermano. Los instrumentos y ministros adelante. Que vamos a hacer, hermanos, lo que Dios nos ha llamado. Amén, hermanos. Sin Dios nada podemos hacer. Sin Dios nada podemos hacer, hermanos. Y hay que ser como Habacuc, que abrazó la visión de Dios. Estemos ahí en comunión, hermano, vayamos orando ya. Hable con Dios, hermano, ya.